Es 24 de septiembre de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Si vamos a buscar una palabra que defina la carpa de circo que se montó ayer en La Habana y la que se trajo para el país a través de todos los medios de comunicación, no encontraríamos otra mejor que repugnante, lo que nos da acercarnos a este que no sabemos si es el comunicado sobre un acuerdo que está todavía por acabarse de pergeñar, por pergeñarse, o si este es el acuerdo definitivo, porque ahí empiezan los equívocos, la danza de los equívocos. Entonces, uno se enfrenta a este acuerdo, ahí está el doctor Cepeda y el doctor Henao haciendo lujo de sus malabares idiomáticos para descrestar calentanos y para engañar bobos. El doctor Cepeda está siempre en la idea de que se dirige a bobos, el gran contratista del Estado colombiano. ¿Sería que le pagaron por eso o tendrá un contrato especial para tratar de crear estas trampas? Todo esto es trampas, esto sí es lo que se llama un campo minado. Uno tiene que pararse ahí con un cuidado inmenso. Lo cierto es que se reunieron los guerrilleros de las FARC, entrenados en Cuba, financiados desde Cuba en sus comienzos, dotados de armamento, las armas con las que se han asesinado colombianos por miles, a lo largo de esto que llaman el conflicto y que no es otra cosa que una oleada terrorista, fueron suministradas por Raúl Castro, el que es ahora el paladín de la paz. Ese Raúl Castro que es el hermano de Fidel, con quien empieza la tragedia colombiana. Fidel vino el 9 de abril de 1948, que es la fecha fatídica para el país, al que salvó el coraje de un hombre y de una mujer. Mariano Ospina Pérez y Berta Hernández de Ospina salvaron este país de una tragedia que se desató cuando vino Fidel Castro para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Ahí empieza la tragedia colombiana, que está siempre ligada a Cuba, siempre. Todos los movimientos guerrilleros fueron entrenados en Cuba. En Cuba se entrenaron y se financiaron las FARC. Bastó ver el saludo militar de Timochenko a Raúl Castro para darse cuenta de que esto es un arreglo entre lo que ellos llaman los militares. El EPL, ¿dónde nació? En Cuba. El ELN, ¿dónde nació? En Cuba. El M-19, ustedes vieron esa alegría infinita de Antonio Navarro, estaba que se salía de los pantalones de la dicha. Es que había vuelto a su alma mater. Es como cuando uno regresa a la universidad después de mucho tiempo de graduado, se siente emocionado reuniéndose con los amigos, con los compañeros de sus clases. Allá estaban todos adiestrados, ilustrados y dirigidos. En ocasiones para actuar directamente como actuaron siempre. Recuerden ustedes la famosa Chiqui, la que se tomó la embajada de la República Dominicana, que ese desde luego no va a ser uno de los actos por los que tengan que responder. No, ¿por qué? De ninguna manera. Cuando fue a salir y salió con $1 millón, me parece que fue la cifra que le dio el doctor Turbay Ayala para que dejaran libre a los diplomáticos presos, secuestrados en la República Dominicana, en la embajada, fueron a Cuba. Y de Cuba volvieron cargados de armas para asesinar más colombianos. El doctor Turbay Ayala, que era un hombre de carácter, los hizo esperar en el departamento del Chocó y los barrió a todos, pero venían desde Cuba. De manera pues que estaban en su casa, estaban en la casa de los bandidos. Y en la casa de los bandidos se redactó este comunicado que esto es un campo minado. Uno encuentra una trampa en cada renglón, encuentra una marrulla en cada sitio. Esto sí es la obra maestra de los doctores Cepeda y Henao para descrestar tontos. ¿Quiénes asistieron a La Habana?
asistieron a La Habana el estamento político integrado por el partido de la U con Roy Barreras, por el Partido Liberal con el doctor Serpa, y uno se pregunta, la izquierda desde luego ahí estaba toda, Antonio Navarro, Cepeda, faltó Piedad Córdoba, no sé por qué no la llevaron, pero pues allá estaban todos. Álvaro Leiva forma parte de las FARC, ese no lo cuentan en ningún lado. Uno se pregunta, ¿dónde estaba el presidente del Partido Conservador? ¿Por qué no fue el doctor Barguil? Porque el doctor Barguil no se presta para esta trama. ¿Y por qué no fue Cambio Radical? Es que ahora están diciendo que el doctor Vargas Lleras anda de vacaciones para que no se hiciera notoria la ausencia del vicepresidente de la República encargado de estos temas. Entonces, pero es que él estaba de vacaciones. ¿Y el presidente del partido? ¿Por qué no asistió Cambio Radical a La Habana? El Centro Democrático, desde luego, por principio, por decoro, por respeto con la nación ofendida. ¿Y por qué no asistió el general Jorge Enrique Mora Rangel? Son preguntas que nos haremos a lo largo de todas estas conversaciones. Y los pondremos a ustedes en antecedentes y en guardia frente a todas las trampas que tiene el documento. Ustedes lo pueden leer, la reparación a las víctimas y la restauración y la justicia restaurativa, esa se la inventaron, ¿no? La justicia ha sido conmutativa, distributiva y legal desde los principios de los siglos. Se inventaron la justicia restaurativa que siempre va implícita en todo proceso penal. Ese es un descubrimiento nuevo para descrestar bobos, solamente para eso. La reparación fundamental, esencial, es la reparación económica. A la gente no le devuelven a su padre o a su hijo muerto, eso es imposible, pero le dan una reparación que le permita por lo menos algún grado de satisfacción, que le haga menos acerbo su dolor. Por eso los tratadistas hablan del precium doloris, el precio del dolor, que es el que hay que pagar. ¿Se mencionó eso en alguna parte de este campo minado al que nos estamos refiriendo? Por supuesto que no. Se eliminó el delito, se eliminaron varios delitos entre los delitos atroces. Es que cuando hay enumeraciones uno las tiene que mirar con cuidado. El presidente Santos, en una listica que tenía, mencionó el reclutamiento de menores. En el comunicado o acuerdo, porque ya no sabemos qué es, se elimina el reclutamiento de menores. No existe las minas antipersonas de las que sembraron este país, estos sinvergüenzas por todas partes. Eso no existe. No existe el asalto a los pueblos con armas prohibidas por el derecho internacional humanitario. En el último año, antes de la posesión del presidente Uribe, asaltaron 100 pueblos sin clemencia. Eso no queda entre los delitos de lesa humanidad a los que estos hombres se refieren. Claro que prevalece el derecho internacional, pero como lo van a aplicar aquí, lo va a aplicar un tribunal que ¿saben ustedes quién lo va a nombrar? Lo van a nombrar de común acuerdo entre las partes. Eso está prohibido, absolutamente prohibido. Esos tribunales los nombran de común acuerdo entre Timochenko y Juanpa, para que se juzguen ellos y sobre todo para juzgar a terceros. Timochenko lo dijo con toda claridad, vamos a juzgar a los que desde sus elegantes escritorios promovieron la guerra y son los causantes de la guerra. De manera que se convirtieron en eso, en jueces, los bandidos convertidos en jueces. Y desde luego, la zanahoria es que a los militares los van a juzgar con tanta generosidad como la que se juzga a estos salvajes criminales, canallas, autores de todos los delitos de lesa humanidad que tienen los códigos internacionales. Los militares nuestros, los que han entregado su vida por la patria, los que han luchado, acusados en la inmensa mayoría de los casos falsamente por falsos positivos, los van a meter en el mismo saco.
y eso es lo que tiene muy orgulloso a Juanpa, y eso es lo que tiene muy orgulloso al general Flores, que es el oficial del Ejército de Colombia en 200 años que ha cumplido la tarea más triste, más abyecta, más sucia que ha cumplido ningún militar colombiano en la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues el show de ayer en La Habana, porque tuvo mucho de show, consiguió desviar la atención de la penosa reunión en Quito entre los presidentes de Colombia y Venezuela. Yo creo que también ese era uno de los cometidos, ¿no? Santos salió ayer para La Habana y, como bien dice usted, estrechó la mano de los guerrilleros para anunciar una firma en medio de unos acuerdos que dejan a muchos colombianos con muy mal sabor de boca. Lo lee uno constantemente en las redes sociales y ve el desagrado y el malestar de la gente. Y muchos interrogantes. Dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos que se creará una jurisdicción especial en el marco de la Constitución colombiana y respetando, dicen, los lineamientos del derecho internacional. Y bueno, yo pregunto, ¿no?, para aquellos que protestaban tanto por las condenas a los paramilitares, recuerdan, cuyos cabecillas están extraditados en Estados Unidos, pues yo quiero ver cómo protestan ahora por estas condenas que ya anunció el gobierno que aplicarán a las FARC y que son bastante ridículas. Habrá sanciones de un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia. Es decir, si salen y dicen, si yo violé, sí, yo violé, yo asesiné, los premian con 5 u 8 años de restricción a su libertad, así le llaman. Es que es una maravilla ver cómo se juega con el lenguaje, ¿no? Que tendrá un sistema de vigilancia, dicen ellos, entre comillas, austero y flexible. Imagínense todo lo que cabe dentro de esas dos palabras. Pero los que no reconozcan sus delitos sí irán a la cárcel. Y los que se nieguen a aceptar sus crímenes pagarán condenas de hasta 20 años en condiciones ordinarias. Los encargados de esta jurisdicción especial pues serán en su mayoría magistrados colombianos y algunos de corte internacional. Yo no sé muy bien qué significa. Extranjeros. No. Corte sí, no. Eso dijeron. No mencionan la palabra. No. Corte es no se refiere de corte a extranjeros. O sea, pero entonces yo me pregunto si se refieren a Baltasar Garzón o a quiénes, ¿no? Porque pues sería bueno saberlo. Yo le tengo la primera candidata. La juez que condenó a Leopoldo López queda sin oficio. Esa debe tener la maleta lista para irse para La Habana. Tampoco ella reúne los requisitos. ¿Dónde va a funcionar la corte? Probablemente acá o a lo mejor funciona en Caracas. No está dicho dónde va a trabajar, pero supóngase pues que sea en Bogotá. Claro. Esa jueza es candidata de excepción para esta tarea. Sí. Habrá amnistía para los delitos políticos y conexos y dentro de ese paraguas entra el tráfico de drogas. Perdóneme, pero a mí eso me parece alucinante, que al tener relación con el conflicto armado será considerado un delito conexo. Y lo más grave, anuncian también que serán juzgados agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados con este mismo derecho de bolsillo que diseñaron. Es decir, van a poner a autoinculparse, los van a obligar de alguna manera a decir sí, yo hice eso para poder salir de la cárcel a un montón de militares que están injusta y desesperadamente encerrados. Yo no sé, son tantas las interrogantes que no me llegaría ni media hora para plantear todas las preguntas que tengo, la verdad. Mire, Montserrat, los que redactaron este documento, que son los doctores Cepeda y Henao, son unos abogados pues relativamente ilustrados. No hay un abogado, no hay una persona que haya terminado sus estudios de derecho que no sepa que la limitación a la libertad que se le impone a los presos se llama prisión. Las penas se dividen en penas de presidio, prisión o arresto. Y el presidio y la prisión se han identificado a lo largo de los años. Esa diferencia se ha ido diluyendo, entre otras porque no tenemos medios para hacer esa diferencia en las cárceles nuestras. Pero entonces usted puede hacer la diferencia entre una prisión o un presidio, si quiere, y cualquier otro tipo de sanción. Las otras pueden ser multas pecuniarias, cierres de los establecimientos en caso de contravenciones, lo que quiera.
no encuentra usted la palabra prisión, presidio o arresto en ninguna de las páginas que contiene o de los párrafos que contiene este acuerdo. No existe, y no es porque se les haya olvidado, no es porque eso hay que omitirlo porque tranquilos que los colombianos no nos damos cuenta. Como somos imbéciles, Henao y Cepeda se juzgan los únicos inteligentes que hay en Colombia y los únicos ilustrados, que se están refiriendo a una recua de majaderos que no entienden que esa omisión supone que no van a pagar un día de cárcel, ni uno, ni medio. Entre otras cosas porque hay que dejarlos libres para que ellos con su acción y con su actividad puedan contribuir a restañar las heridas y a la justicia reparadora y restaurativa. La restaurativa. Eso me suena como a odontología. Sí. Pero en fin, en todo caso, lo cierto, Montserrat, es que no hay penas privativas de la libertad. Eso es lo cierto. No van a pagar un día de cárcel como lo prometieron siempre. Doctores Cepeda y Henao, no les resultó la tareita de encubrir con esas palabras que ustedes tejieron allá a ver si nos engañaban. No les resultó, no nos engañaron. El partido del vicepresidente tampoco estuvo presente. Entonces, el vicepresidente Vargas Lleras no apareció por ninguna parte, pero él tiene un partido que preside el doctor Lara y el doctor Lara no estuvo presente, ni ninguno de los parlamentarios de Cambio Radical. Estuvo Serpa por el Partido Liberal, estuvo Roy Barreras por el partido de la U, estuvieron todos los de la izquierda, pues porque están en el alma mater, allá donde los formaron y donde los educaron. En su casa. Los que en su casa, están en su casa. Los que faltaron fueron el Partido Conservador, el Partido de Cambio Radical y el Centro Democrático. Por ahí empezó el desastre. Y como no asistió el general Mora Rangel, con un silencio que canta, un silencio atronador, sí, es el del general Mora Rangel. Allá llevaron al general Flores, que es un hombre suficientemente abyecto para ir de uniforme a rendirle honores militares a Timochenko y a sepultar a sus hombres porque quedan en el mismo nivel moral y jurídico en el que quedan los bandidos que han azotado a Colombia con crímenes que es que a uno se le hace un nudo en la garganta cuando los recuerda. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días. Y bueno, les cuento que los que sí estuvieron muy presentes en las declaraciones de ayer desde La Habana, donde se comunicaron los acuerdos acerca de la justicia transicional, fueron los países garantes y acompañantes del proceso. En la escenografía del anuncio estuvieron los representantes de países garantes como Cuba, Rodolfo Bonítez y nada más ni nada menos que Raúl Castro. Por Noruega estuvo Dag Nylander y de los países acompañantes estuvo Roy Chatterton de Venezuela y Luis Mayra de Chile. Y bueno, Cuba, uno de los garantes, juega un papel clave, no solo porque es la sede de los diálogos, sino por la influencia política que tienen los hermanos Castro sobre las FARC. Raúl Castro, líder máximo cubano y heredero de Fidel Castro, aparece ahora en todas las portadas del mundo en medio de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y de Timoleón Jiménez, jefe guerrillero, como el más grande mediador de paz. Esto, como es de suponerse, ha generado malestar en algunos sectores de la opinión pública por las conocidas proximidades del régimen de los Castro con la narcoguerrilla. Y en lo que tiene que ver con Venezuela, país acompañante, no es un secreto la complicidad de las FARC con el gobierno bolivariano desde las épocas de Hugo Chávez Frías. Tal sería esta complicidad que la llegada a Cuba con la narcoguerrilla del jefe de las FARC, Timochenko, se habría hecho en un avión modelo Beechcraft de 1900 de PDVSA, la más importante empresa estatal de Venezuela. Este hecho ha levantado sospechas de que Timochenko ha estado residenciando en Venezuela. Pero obvio, y si no, ¿de dónde lo sacaron? Esa es la casa de los bandidos es Venezuela, donde están tratando a los colombianos también como lo acabamos de presenciar en las últimas semanas. Pero no se preocupe que ya van a quitar las carpas de Cúcuta y van a despachar a cada uno de esos infelices con 3 meses de arriendo, me parece que a 250,000 pesos por mes, para que se metan, yo no sé en qué clase de covacha cabrá uno por 250,000 pesos con una familia grande.
Pero esa pues es la situación, eso es lo que ha pasado y esos son los garantes internacionales. Hágame el favor, toda la izquierda reunida, porque el propósito es claro, es llevar a Colombia a un régimen de extrema izquierda. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues se habla en este comunicado de la creación de este tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos por las FARC, pero hay una advertencia que no puede pasar desapercibida. Esa es la advertencia que hace el magistrado Nilson Pinilla, quien anoche a través de un noticiero advirtió que no se pueden crear tribunales especiales de juzgamiento después de ocurridos los hechos en materia de investigación, porque estarían violando acuerdos internacionales y principios fundamentales del derecho. Y es que recordemos que la creación de tribunales como el de Ruanda, por ejemplo, o el de la ex Yugoslavia, pues se ha hecho a través de resoluciones de Naciones Unidas. Después se instauró la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma y aquí podría estar generándose un conflicto precisamente con este derecho internacional, pues que por supuesto afecta a Colombia, que es parte de este Estatuto de Roma. Mucha atención entonces, doctor Londoño, a esa advertencia que está haciendo Nilson Pinilla. Le seguiremos la pista porque, dice él, no se pueden crear tribunales especiales de juzgamiento después de que han ocurrido los hechos en materia de investigación. La observación de Nilson Pinilla es de una extrema agudeza y de una importancia trascendental, porque cualquiera puede comprender que para ponerse uno a cubierto de las cortes internacionales constituye su propia corte. El que da un golpe de Estado y asesina y viola y mata se constituye en jefe supremo y organiza su propio tribunal. ¿Cómo le parece un tribunal organizado en Venezuela por Maduro? Pues que es lo que tiene de hecho. A los jueces colombianos los destituyeron con este comunicado, los destituyeron. No les sirven ni las cortes, que son bastante entregadas a Santos, ni les sirven los jueces, ni les sirven los investigadores, no les sirve nada. Tiene que nombrarse una justicia ad hoc. ¿Quién la va a nombrar? Pues obviamente entre ellos. Eso sí. Y aquí tendría que haber intervención de Naciones Unidas, doctor Londoño, para que se puedan crear esos tribunales. Pero obvio. De otra manera no serán jueces imparciales y serán jueces dedicados a perseguir a lo que llaman los autores indirectos de todo el conflicto. Todo esto es para meter en la cárcel a Álvaro Uribe Vélez. Ténganlo presente. Álvaro Uribe termina en la cárcel y Timochenko en el Congreso de la República o en la presidencia. Es de eso de lo que se trata. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer, desde La Habana, anunció el gobierno y su socio, el narcoterrorismo a la cabeza de las FARC, que el narcotráfico será un delito conexo al político, un cambio institucional que borra de tajo el costo que ha pagado con su vida la historia reciente de nuestra fuerza pública y verdaderos demócratas. Así fue leído este atentado contra la democracia colombiana ayer. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. Así culmina la propuesta lanzada por el presidente Santos en diciembre del año pasado, al oído de sus dueños y consultores de cabeza, los narcoterroristas, porque argumentan haber utilizado el narcotráfico como un instrumento de lucha armada, y el presidente y su gobierno, los congresistas de la mermelada, el fiscal general de la Nación y el presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguran que así lo fue. Así nos creerán de pusilánimes este concierto de delincuentes al que se suma nuestro presidente, que van a creer que los colombianos vamos a borrar de nuestra historia las masacres a nuestra fuerza pública, con el único fin de controlar vastas regiones del país para su negocio funesto. Igualmente los asesinatos execrables de líderes como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Álvaro Gómez Hurtado, y los atentados contra defensores de la democracia como el doctor Álvaro Uribe Vélez y usted, doctor Fernando Londoño, cuando alzaban sus voces contra el enemigo más importante de Colombia, el narcotráfico. Y es que si Colombia tiene una política degradada deliberadamente por el presidente de la República con su mermelada,
Los colombianos no van a aceptar que a los narcoterroristas se les admita como políticos, una propuesta que pretende blindarlos para evitar su extradición a los Estados Unidos y ponerlos a gobernar el país. Como les habíamos dicho, nos va a acompañar hoy nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Ayer el Centro Democrático lanzó un comunicado que definió como preliminar. Y eso tiene una explicación, y una explicación obvia. Es que este acuerdo o comunicado, que ese es el primer equívoco, no hemos podido saber si este es el acuerdo ya final, que lo van a retocar y que lo van a ampliar después, o este solamente es el comunicado que anuncia que viene este acuerdo sobre esas bases, pero que reserva el grueso del cuerpo del articulado para mejor ocasión, es decir, para cuando acaben de diseñarlo. Ahí empiezan los equívocos y por eso nosotros estamos diciendo que esto es un campo minado, que uno se demora en tratar de digerir porque es como comerse una caja de puntillas.